Jericó. 7. Revelaciones divinas sobre la impactante caída de las murallas sagradas de la fe. En el tercer año de Joacim, mientras el sol ardía en el desierto y un viento caliente levantaba polvo en el horizonte, el pueblo de Israel se encontraba al pie de Jericó, una ciudad cubierta de murallas, imponente y temida por todos. Josué, el líder elegido por Dios, miraba desde lo alto de una colina, con su corazón palpitando de determinación y a la vez de inquietud. Tras 40 años de vagar por el desierto, sabía que había llegado el momento de cumplir con la promesa hecha a sus antepasados. Con cada piedra de esa muralla que reflejaba la luz del sol, recordaba las historias de sus abuelos, relatos de fe y victoria que parecían tan lejanos en la historia como la tierra prometida que una vez se había avistado desde el horizonte. Pero aquí estaba frente a la fortaleza de Jericó, una ciudad defensiva, cuyas murallas levantaban preguntas llenas de temor en el alma de su pueblo. ¿Cómo derrotaremos a este enemigo sin las armas adecuadas, sin el poder que el mundo reconoce?, se preguntaba. En ese instante de incertidumbre sintió que la presencia de Dios lo envolvía como un manto ardiente. Era el momento de clamar a Dios por dirección. Esa misma noche, mientras los sonidos del desierto danzaban en el aire, Dios rompió el silencio con su voz. El plan que le reveló era tan extraordinario que desbordaba la lógica humana. Marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días seguidos, seguido por 7 sacerdotes tocando trompetas. En el 7º día marcharían 7 veces y al final emitirían un grito de alabanza que cambiaría el destino de toda una ciudad. Este era el primer acto de fe, confiar en lo sobrenatural de Dios. Cuando Josué anunció este plan al pueblo, inicialmente escuchó susurros de duda. Algunos pudieron haber pensado que esto era locura. Sin embargo, su voz resonó con fervor y convicción. No nos movemos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Seremos firmes en la fe que Dios nos ha dado. Así, armados únicamente con fe y obediencia, comenzaron su marcha en silencio. Día tras día, el pueblo se alineaba, sus corazones latiendo al unísono, seguros de que algo poderoso estaba por suceder. En el 7º día, el sonido de las trompetas y el grito resonante de alabanza llenaron el aire, un grito que retumbó en el cielo. Aquel clamor elevado era su tercer acto de fe, una manifestación de su reconocimiento de la grandeza de Dios incluso ante lo imposible. Y así, al son de las trompetas, los muros comenzaron a temblar. Los cimientos de Jericó, tan sólidos durante tantos años, se partieron. Pero en este acto de poder se manifestaba también la historia de Rahab, la mujer que, fiel a pesar de su situación, se aferró a la gracia. Su valiente decisión de ayudar a los espías del pueblo de Dios sería un vínculo de redención entre Jericó y el futuro de Israel. Sin embargo, todo esto era solo el comienzo. 4 revelaciones aguardaban por ser descubiertas. La última de ellas revelaría la gloria de Dios al pueblo, una promesa que aguardaba con emoción. Mientras íbamos a concluir este primer capítulo, la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué sucederá cuando el último grito finalmente llegue hasta los cielos? La atmósfera era palpable, y todos esperaban la gran revelación de lo que Dios estaba a punto de hacer. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe?
Tu testimonio será una luz para otros, mientras continuamos explorando la maravillosa obra que Dios está haciendo en la historia de su pueblo. En aquel séptimo día, mientras la luz del amanecer iluminaba el horizonte, el pueblo de Israel despertó con una mezcla de expectativa y sacudimiento espiritual. Era el día señalado por Dios, un día de victoria que resonaría a través de las generaciones. Equipados solo con su fe, su obediencia y el fervor de su clamor, se preparaban para el momento culminante, el colapso de los muros de Jericó. Josué reunió al pueblo, sus ojos brillando con la certeza del cumplimiento divino. «Hoy es el día que el Señor ha hecho», proclamó. «Estamos llamados a ser testigos de su gloria. Hoy los muros caerán y la ciudad será nuestra». Las palabras del líder resonaron en los pechos de los israelitas, infundiéndoles valor y determinación. El primer paso, el más difícil, con la trompeta en mano y su pisada firme, los sacerdotes comenzaron a tocar y el pueblo marchó en silencio alrededor de la fortaleza. La tensión era palpable, el eco de sus pasos resonando en el suelo árido mientras sus corazones palpitaban al unísono. El primer giro alrededor de la ciudad se sintió como una eternidad, sus ojos fijos en las murallas aún intactas, pero sus almas levantadas por el poder del Dios que había prometido. Cada vuelta daba paso a murmullos de fe, recordatorios de las victorias pasadas del Señor. Los ancianos contaban las hazañas de Moisés, la división del Mar Rojo, el maná del cielo. Todo esto fortalecía el espíritu del pueblo, mientras la ansiedad perdía terreno ante la fe renovada en la fidelidad de Dios. Después de 6 días, la resistencia del pueblo fue puesta a prueba no solo en las marchas, sino por el silencio que practicaban a lo largo de cada jornada, un silencio que hablaba de anhelos profundos y de esperanzas susurradas al cielo. Finalmente llegó el séptimo día. Después de la sexta vuelta, el aire vibraba con anticipación. Los sacerdotes, después de tocar la trompeta, proclamaron el tiempo final de preparación. «Hoy haremos oír nuestro grito», exclamó Josué. El momento había llegado. Sus voces se alzaron como un torrente, un grito que anhelaba romper las cadenas de la opresión, un grito que invocaba la mano poderosa de Dios. Su alabanza resonó en los cielos, como un sacrificio vivo, aún antes de ver la victoria. En ese instante, cuando el eco de su grito ascendió, el cielo se abrió y la tierra tembló. Los muros de Jericó temblaron. La atmósfera se volvió pesada, como si hasta la creación misma sujetara la respiración esperando la respuesta divina. Las murallas, que parecían tan firmes e indomables, comenzaron a desmoronarse ante el poder del clamor del pueblo. Y allí estaba Rahab, viendo desde su ventana el cumplimiento de la promesa. Su fe habían salvado su hogar y a su familia, y aunque el mundo alrededor de ella se desmoronaba, su vida permanecía intacta como un símbolo de la gracia y la misericordia de Dios. La redención se manifestaba no solo en el pueblo de Israel, sino en el corazón de una mujer que había creído en el Dios de Israel, por encima de sus circunstancias. Pero mientras los muros caían, un eco resonaba aún más profundo. Los israelitas, al ver cómo las murallas se desplomaban, comprendieron que esto no solo era una victoria sobre lo tangible, era la reafirmación del pacto de Dios con su pueblo, tocando el corazón de cada miembro de la nación. Pero el silencio que siguió a la caída fue inquietante. ¿Qué lecciones había traído este triunfo? ¿Qué esperanzas y responsabilidades aguardaban ahora a Israel en la tierra prometida? Así quedó flotando en el aire una nueva pregunta, un nuevo misterio. ¿Cómo se manifestará el propósito de Dios a través de una generación que ha sido testigo de su poder? Ante una victoria tan abrumadora, el pueblo sabía que incomprensiones lo aguardaban. Lo que Dios había comenzado revelaría aún más en el futuro.
Mientras la luz del nuevo día brillante asentaba sobre la tierra conquistada, el pueblo se preparaba para enfrentar el siguiente capítulo de su viaje en la promesa divina. Mientras el polvo de los muros caídos aún se asentaba, el pueblo de Israel se estremeció ante la magnitud de lo que Dios había hecho. La realidad del milagro innegable se mezclaba con un profundo sentido de reverencia. Cada israelita entendía que no solo habían vencido a un enemigo, sino que habían experimentado el poder del Dios Altísimo, que había estado con ellos desde los días de su liberación en Egipto. Josué, viendo la ciudad de Jericó desmoronada, se acercó a sus hombres con una solemnidad renovada. La victoria es del Señor, pero el deber ahora recae sobre nosotros, dijo con tono resuelto. No podemos olvidar la lección de esta conquista. La gloria de Dios se manifiesta en nuestra fidelidad y obediencia. Los príncipes de las tribus se reunieron, y un murmullo de inquietud comenzó a circular entre ellos. A medida que contemplaban las ruinas, lo que quedó de su incredulidad inicial se desvanecía. El miedo a los habitantes de la ciudad ya no tenía poder sobre ellos. Pero una interrogante comenzó a surgir. ¿Qué pasa a continuación? Entre tanto fervor, Rahab permanecía en su hogar, recordando las palabras de los espías que habían estado con ella. Se agarró a la cuerda escarlata que todavía colgaba de su ventana, símbolo de la promesa que había recibido. «¡Cuán grande es tu misericordia, oh Dios!», murmuró. Ella sabía que su vida era un hilo de esperanza en medio de la destrucción, y una nueva vida comenzaba en ella. Mientras los israelitas exploraban el nuevo terreno, comenzaron a recoger los tesoros de Jericó. Sin embargo, las instrucciones de Dios, que habían sido transmitidas a través de Josué, eran claras. Todo lo que haya en la ciudad debe ocupar un lugar sagrado, dedicado al Señor. Ninguno de los tesoros debía ser tocado por la avaricia humana. Esta directriz era el eco de un principio espiritual fundamental, la santidad de lo consagrado a Dios. Así, la certeza del poder de Dios se vio frustrada cuando Acán, un hombre de la tribu de Judá, se dejó seducir por el oro y el manto babilónico que yacían en los escombros. «Tomaré esto para mí», pensó, convencido de que un pequeño robo pasaría desapercibido. Pero, en el secreto de su corazón, se sembró un acto que traería consecuencias a todo el pueblo. La promesa de bendición traía consigo el peso de la responsabilidad. Los días pasaron, y mientras Israel celebraba su victoria, un aire de inquietud comenzó a rodearles. Los embajadores de las ciudades vecinas empezaron a murmurar entre sí, preguntándose sobre la fuerza que había derribado las murallas de Jericó. El temor comenzó a propagarse en lugar de la victoria del pueblo de Dios, lo que a su vez avivó la confianza en los corazones de los habitantes de otras ciudades. Al finalizar el 7º día, Dios habló nuevamente a Josué. «Levanta tu mirada, pues el próximo paso es fundamental. La tierra prometida no solo debe ser conquistada, debe ser mantenida por aquellos que saben a quién pertenecen. Cada victoria requiere de alerta. Un solo pecado puede ser como un diente de león que se apodera del jardín de la fe». Las palabras resonaron en los corazones de muchos, pero la advertencia se desvaneció cuando los hombres comenzaron a hablar de su próximo avance contra Ai. La confianza sin vigilancia nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas, olvidando que es la obediencia a Dios la que nos da la victoria. Entonces, en la traza del destino israelita, una sombra se cernía. ¿Qué misterios había revelado Dios en esta nueva etapa? Las heridas de la desobediencia estaban a la vuelta de la esquina. Mientras el pueblo celebraba su conquista, una nueva pregunta emergía. ¿Podrán mantener la victoria si desatienden el llamado de santidad? La historia de Israel en la tierra prometida apenas comenzaba, y un desafío aún más formidable aguardaba en los próximos días. Estaban preparados para enfrentar la próxima prueba que desataría la gloria y el juicio del Dios
que los había salvado. La historia de un pueblo testigo de su poder se moldeaba en cada paso, pero un eco de advertencia resonaba. Lo que pretendían obtener podría perderse si no guardaban el pacto. Cuando el sol empezó a asomarse sobre el horizonte, iluminando los vestigios de Jericó, el pueblo de Israel comenzó a reanudar sus actividades con un entusiasmo renovado. Sin embargo, a pesar de las celebraciones, una tensión silenciosa se cernía en el ambiente. Los israelitas, llenos de fe y con el eco de la victoria aún resonando en sus corazones, se disponían a avanzar hacia Ai, pero en su seno se gestaba una inquietante desobediencia. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que el corazón del hombre era propenso a la tentación y al engaño. Era un recordatorio de que la victoria, lejos de ser un motivo de complacencia, debía ser un llamado a la santidad. Al caer la sombra de la tarde, Josué reunió a los líderes en un consejo. «Escuchad, oh príncipes de Israel», comenzó, la voz firme y el semblante grave. «La derrota no será la mano de Ai, sino nuestra propia desobediencia si no vigilamos nuestro camino. Hemos sido elegidos y la bendición de Dios está sobre nosotros, pero ésta debe ser sostenida en la fidelidad y la pureza». A medida que los líderes asentían, aún había uno entre ellos cuyo corazón estaba lejos de estas palabras. Acán, quien había escondido el oro y el manto en su tienda, escuchaba con avidez, pero también con un silencio innombrable que revelaba un conflicto interno. La codicia en su corazón era un peso que lo llevaba a la ceguera, y la advertencia de Josué no hacía más que avivar su lucha interna. Al día siguiente, los israelitas se dispusieron a atacar a Ai. Confundidos por el reciente triunfo, marcharon con un optimismo desmedido. «Ciertamente no nos resistirán», se murmuraban unos a otros, confiando en que el Dios de los cielos los había sellado con un poderoso favor. Sin embargo, en ese mismo momento, en la tienda de Acán, la carga del secreto apretaba su corazón. Cuando el ejército israelita se presentó ante Ai, fueron recibidos con una resistencia feroz. Los hombres de la ciudad, fervorosos y aguerridos, se lanzaron contra ellos, infligiendo una derrota inesperada. Un temor abría las puertas de la confusión en el pueblo. La derrota de Ai no solo simbolizaba una vulnerabilidad, era el eco de un juicio divino que resonaba en sus corazones. Josué, angustiado, se postró ante Dios, clamando por respuesta. «Oh Señor, ¿por qué has traído esta calamidad sobre nosotros? ¿No somos tu pueblo? ¿Acaso hemos dejado de ser instrumentos de tu gloria?» Las palabras de su súplica llenaron el aire, pero la respuesta del Altísimo llegó, clara y directa. «Hay pecado en medio de ti». El corazón de Josué se hundió. ¿A quién señalan tus palabras, oh Señor? Necesito saber para poder restaurar tu pueblo. Dios, en su justicia y misericordia, guió a Josué para que indagara entre las tribus. Cada hombre fue llamado con el peso de la responsabilidad y la gran preocupación. Finalmente, se reveló el pecado de Acán. Al confesar su desobediencia, un escalofrío recorrió a los presentes. Las palabras de él fueron las de un hombre atrapado entre los deseos de su carne y las promesas de Dios. «Vi un manto babilonio y un poco de oro, y los tomé. Los escondí en mi tienda, pues mis ojos me engañaron. Creí que podría tener lo mejor de ambos mundos». Esa noche, un viento helado sopló a través del campamento, mientras el pueblo enfrentaba la realidad de su desobediencia. La victoria experta sobre Jericó, que habían celebrado tan festivamente, se tornaba en un recordatorio escalofriante. El camino hacia la tierra prometida era también una senda de juicio y gracia. ¿Podría el pueblo restaurar la relación con su Dios? Todos estaban llamados a la obediencia, pero ahora se enfrentaban al alma dividida de un hombre que había puesto en peligro todo lo que su Dios les había prometido. El futuro se presentaba oscuro y tumultuoso. La próxima batalla no sería solo contra Ai,
sino contra la incredulidad y el engaño que amenazaban con destruir su fe. Dios aguardaba, ofreciéndoles una oportunidad de redención y restauración. Aquel que había derribado los muros podía también borrar el pecado, pero el camino hacia la restauración requería un sacrificio. La historia de un pueblo en busca de su propósito divino estaba aún en desarrollo, pero un eco de esperanza resonaba. El llamado a un nuevo pacto estaba cerca. ¿Qué revelará el Señor sobre su plan soberano? La desobediencia de un hombre podría traer su juicio, o la redención de un pueblo declarado a su nombre traería un nuevo comienzo. El destino de Israel pendía en la balanza, y los cielos estaban atentos, esperando la respuesta de aquellos llamados a ser luz entre las naciones. Mientras el viento frío de la noche envolvía el campamento de Israel, la atmósfera se llenaba de un peso palpable. Las antorchas titilaban, pero no solo por el viento. La inquietud que causaba el pecado oculto se reflejaba en los rostros de los hombres y mujeres que habían marchado en pos de la tierra prometida. Dios había revelado el secreto que amenazaba con desmoronar su unidad y confianza, y en ese momento crítico, la verdad no podía permanecer oculta por más tiempo. Josué, levantándose de su clamor ante el Altísimo, miraba al pueblo, que ahora se encontraba dividido entre la esperanza y el desasosiego. «Reúne a la congregación, el Señor ha decidido cómo debemos proceder», clamó con voz firme, aunque su corazón aún temía por la dirección que debía tomar. La comunidad se reunió, con temor y expectativa. Cada padre, madre e hijo miraba a su alrededor, sumidos en ansias de comprensión. Josué fue guiado por la voz de Dios a través de un proceso solemne de selección y juicio, donde cada tribu presentaba a sus líderes y estos rendían cuentas de sus actos ante el Creador. El camino hacia la revelación de la verdad era un acto de justicia, guiado por la mano de aquel que nunca falla. Finalmente, fue la tribu de Judá la que se presentó, y en un giro que muchos consideraban inesperado, la suerte cayó sobre Acán, el hijo de Carmi. Con el corazón en un hilo, Acán fue traído ante Josué. El murmullos de los presentes llenaron el aire como un viento que sopla antes de la tormenta. Acán confiesa ante el Señor y ante el pueblo. «¿Qué has hecho?», preguntó Josué, su voz resonando como un eco de determinación. Acán, con su corazón abrumado, sintió el peso de su pecado en cada latido. «He pecado contra el Señor de Israel, porque tomé un manto babilonio, dinero, y los escondí». Una reacción de asombro recorrió el campamento. Cada mirada se fijó en el hombre que había traído la derrota. Un secreto que había sido escondido entre sus pertenencias, del cual su corazón ya no podía escapar. La voz de Dios llenaba el aire, cortante y clara. «El que tome del anatema será apartado de mi pueblo, y fuego caerá sobre él y sobre todo lo que es suyo». Acán, dándose cuenta del terrible destino que le aguardaba, se aproximó a la pared de su tienda que encerraba su rebelión. Con manos temblorosas destapó lo que había ocultado, y los tesoros malditos cayeron al suelo. El oro brilló con el fulgor de la condena, mientras el manto babilonio recordaba el deseo insaciable que lo había llevado allí. Este acto era más que un robo. Era un desvío del camino el cual Dios había trazado para su pueblo. La congregación, aterrorizada, entendió que su éxito en Jericó había venido con un alto precio. Ahora, la esperanza del pueblo pendía de un hilo delicado. La angustia y el dilema de la justicia de Dios se cernían sobre ellos como una nube ominosa. ¿Podría haber restauración después de esta traición? «Sacad de en medio de vosotros el anatema», ordenó Josué con firmeza. La sentencia era severa, pero era necesaria para el cuerpo de Israel, que no podría avanzar si no despojaban el mal que les amenazaba.
El sacrificio de Acán rodó en el suelo del campamento junto a su familia y todas sus posesiones. La decisión fue difícil, pero era el camino de Dios hacia una renovada relación con su pueblo. Lo que seguía era incierto. Con Acán removido de en medio de ellos, la posibilidad de victoria en Ai podía ser renovada, pero esta vez con un espíritu de unión y obediencia. Dios siempre estaba dispuesto a restaurar a su pueblo, siempre y cuando ellos se comprometieran con la pureza de su camino y el cumplimiento de su palabra. Un nuevo despertar comenzaba a brotar entre los israelitas mientras se preparaban para enfrentar nuevamente a sus enemigos. La batalla de Ai no solo involucraría a hombres de guerra, sino que se libraría también en el ámbito espiritual. «No olvidéis esto, pueblo mío», resonó la voz de Josué ante su congregación. Las batallas de nuestras vidas no se ganan acústicamente solo en la carne, sino en el espíritu, donde la obediencia y la fe abren la puerta a la victoria celestial. Mientras tanto, en el fondo de su corazón, Acán no solo enfrentaba la consecuencia de su traición, sino que la sombra de su desobediencia seguiría a aquel pueblo, haciendo eco de un profundo misterio divino. ¿Podía el plan de Dios para redimir a Israel estar en parte en el regreso de aquel que había caído? La historia de su redención no había terminado, y la sombra del sacrificio todavía parecía alinearse con la historia mayor del propósito soberano de Dios, completamente entrelazado con la lucha de su pueblo. Al amanecer, un nuevo día surgió sobre el campamento de Israel. El sol proyectó su luz dorada sobre las tiendas y las esperanzas renovadas de un pueblo que, habiendo enfrentado el juicio divino, ahora se encontraba en un umbral de redención. Josué, levantando sus ojos hacia las colinas, sentía el peso de su liderazgo en cada uno de sus pensamientos y decisiones. «Israel», proclamó con voz clara, «hemos sido purificados mediante la mano de Dios. Ahora debemos marchar hacia Ai con confianza, no en la fuerza de nuestras espadas, sino en la promesa de nuestro Dios. Hoy probaremos su poder y su salvación». Los hombres empezó a prepararse para la batalla, cada uno consciente de que el sufrimiento había sido clave para su unidad. Las promesas de victoria resonaban en sus corazones mientras los príncipes y líderes de cada tribu discutían la estrategia. La osadía de la desobediencia había sido eliminada y un espíritu renovado vibraba en el aire. Sin embargo, en medio de la aclamación colectiva, los murmullos de la incertidumbre aún se deslizaban como sombras entre los soldados, recordándoles lo que había estado en juego. Un solo pecado había traído derrota. ¿Cómo asegurarse de que el pueblo estaba verdaderamente en consonancia con el corazón de Dios? Mientras tanto, en el campamento, Acán había pasado a ser un eco de advertencia. Su trágica traición se convertía en un recordatorio vivo de que el camino de la ambición no era el que Dios había trazado para su pueblo. Cada paso que daban al avanzar hacia Ai sería una lección, una revelación sobre la importancia de la obediencia y la sinceridad en su andar con el Señor. En un acto divino de dirección, Dios se manifestó a Josué una vez más. «Levanta el estandarte de la victoria y confírmales que yo estaré con ellos. Diles que la ciudad será entregada en sus manos, pero que deberán seguir mis instrucciones con cuidado». Josué se dirigió a su pueblo, su voz resonante a través del campamento como un rugido de fe. «El Señor ha hablado. La ciudad de Ai será nuestra, no por el número de hombres o la fuerza en nuestras jabalinas, sino por la obediencia a su palabra». Se sintió el aliento colectivo de expectación entre los guerreros, al vislumbrar la promesa de un Dios que nunca falla. Él compartió el plan de Dios. «Marcharemos alrededor de la ciudad una vez cada día, durante 6 días. El 7º día
Daréis la vuelta 7 veces, y cuando escuchéis el sonido de las trompetas, gritaréis con todas sus fuerzas, las murallas caerán. Las órdenes fueron inesperadas y desconcertantes, pero en el fondo de sus corazones, los hombres sabían que la victoria no se fundamentaba en sus propias percepciones. Con fe renovada, listos para seguir el extraño pero claro encargo de Dios, comenzaron a marchar. Fue en este interludio que cada paso se convirtió en un símbolo de rendición a la soberanía divina. Mientras avanzaban en círculo, el barrio parecía vibrar en respuesta. Las murallas de Ai permanecían firmes, desafiando la fe del pueblo, pero el silencio del cielo lo decía todo. La expectativa crecía, y con cada vuelta, la fe del pueblo se agudizaba como una espada, afilada en el yom de su unidad. A medida que el 7º día se abría, una sinfonía de pasos resonaba en un solo tono. Cuando al fin llegó el momento esperado, Josué alzó la trompeta. El sonido reverberante llenó el aire, seguido del grito del pueblo, un clamor que resonó en los cielos y en toda la tierra. Y así, en ese instante, sobre las fronteras de Ai, se perfilaba un acto definitivo de intervención divina. Las murallas, esas grandes trancas que parecían infranqueables, cederían ante la fuerza de un pueblo unido por la obediencia y la fe. Pero, dentro de los corazones de los hombres de Israel, nuevamente surgía la pregunta latente: ¿qué vendría después de su victoria? ¿Podría haber más revelaciones ocultas en el camino Dios había trazado hacia su promesa? La promesa de cada caída de muro siempre lleva consigo una nueva oportunidad, una nueva revelación sobre el carácter inquebrantable de Dios y su plan soberano para redimir a su pueblo. Así, los israelitas continuaron avanzando, listos para enfrentar lo que Dios revelaría en cada paso. Y mientras marchaban, sus corazones reverberaban con el eco de una verdad. Cada victoria trae consigo grandes misterios que aguardan ser descubiertos, y el verdadero propósito del Señor siempre se encuentra más allá de la batalla cuando su pueblo se rinde en fe. Cuando el primer rayo de luz del 7º día iluminó el campamento de Israel, la atmósfera vibraba con una mezcla de reverencia y expectativa. Las murallas de Ai, que habían esperado implacables ante la fe del pueblo, parecían pulsar con tensión, como si todo el cielo observara el cumplimiento del plan divino. Josué, con la trompeta firmemente en sus manos, sintió un ímpetu sobrehumano al recordar la palabra del Señor. Con el corazón palpitante, comenzó a dirigir a los hombres en su ruta alrededor de la ciudad. Cada paso resonaba como una declaración de confianza, una sinfonía de obediencia que quebraría todas las barreras. El poder de nuestro Dios está en la fidelidad de su pueblo, murmulló, recordando la visión que tuvo antes de que todo comenzara. Día tras día, la rutina fue un recordatorio del sacrificio y la fe ejercitados. En la 7ª vuelta, una gran unión de voces se levantó. Clamor ferviente, gritos de victoria danzando en el aire. Las trompetas resonaron y el eco de la alabanza se convirtió en una vibrante orquesta de adoración. En ese momento, lo inesperado sucedió. Las murallas de Ai comenzaron a temblar. Cada ladrillo y cada piedra parecían vibrar en desobediencia a lo que habían simbolizado. Al instante, un estruendo ensordecedor llenó el aire, y las murallas cayeron ante la voluntad de Dios. Los israelitas, una vez más, experimentaron el poder abrumador de su intervención. Al cruzar aquel umbral de fe y obediencia, sus corazones se llenaron de alabanza al ver cumplidas las promesas de su Dios. Las victorias en el cielo reverberaban en la tierra y cada guerrero escuchaba, más allá del estruendo, el susurro sagrado del legado divino. Sin embargo, a medida que avanzaban en la ciudad ahora entregada, una sombra aún se cernía sobre ellos. Mientras saqueaban, celebraban la victoria, recordando el oprobio de Acán.
Pese a la liberación, había un avivamiento en sus corazones, una inquietante pregunta que resonaba. ¿Qué hemos de hacer con el botín de la victoria? Josué, con mirada intensa, reconoció la inquietud. Desde el principio el pueblo de Dios ha vivido bajo su ley. Lo que hemos ganado no es simplemente para nuestro deleite, sino un testimonio de nuestra relación con Él. Habló de la consagración que deberían hacer con los tesoros, recordando a todos que lo dedicado a Dios será un signo de su fidelidad y respeto. Mientras las tribus comenzaron a distribuir los tesoros, un silencio sagrado envolvió el lugar, al considerar el impacto de lo que tenían en sus manos. Habían sido liberados de los muros de la opresión, pero ahora era fundamental que no construyeran nuevos muros de ambición en su corazón. De repente, el aire se hizo denso con la presencia del Señor. Una nube se cernió sobre el campamento, y como un susurro de trueno, Dios habló a Josué nuevamente. El rechazo a estas leyes traerá una sombra sobre la victoria que acaban de experimentar. Cuídense de los tesoros y sigan el camino que yo les he trazado. La revelación llevó a un nuevo entendimiento entre el pueblo. Con cada acto de obediencia, Dios reafirmaba su pacto, pero también desafiaba a su pueblo a mantenerse en humildad y rendición. Podían disfrutar de la victoria, pero debían ser ecos de su gracia. Con cada victoria, una nueva revelación se cernía en las promesas más profundas de Dios. La pregunta aún permanecía en el aire. ¿Qué más tiene Dios reservado para nosotros? A medida que terminaba el día, el pueblo se unía en oración, sintiendo que la historia de su aliado divino apenas comenzaba a desvelarse. Y así, mientras la luna ascendía en el cielo, la promesa de lo que vendría empezó a cobrar vida. Se estaban preparando no solo para conquistar más ciudades, sino para entender y vivir en la plenitud del propósito divino. El camino hacia Canaán estaba abierto, pero su significado profundo se iría revelando en cada paso de fe que daban. La historia de Israel, por tanto, no solo era una de conquistas, sino de educar corazones dispuestos a seguir el pulso del cielo. ¿Qué nuevo misterio desvelaría Dios en la próxima proximidad de su pueblo? En la travesía de la fe, las lecciones de la victoria y la obediencia siempre traen revelaciones que marcarán el futuro. Mientras la noche avanzaba, el espíritu de Israel se llenaba de una expectación palpable. La victoria en Ai había sido un testimonio de la fidelidad del Señor, un canto que resonaba en los corazones de cada israelita. Pero la sombra de lo sucedido seguía presente, y el recuerdo de Acán les advertía del peligro que acechaba cuando se desobedecía a Dios. ¿Qué ordenará el Señor ahora?, se preguntaban unos a otros, inquietos ante lo que podría estar por venir. Josué, al contemplar el campamento, sentía un peso en su corazón. Sopesaba las gloriosas victorias y al mismo tiempo el claro eco de la advertencia divina. Nuevamente se arrodilló y levantó sus manos hacia el cielo, buscando dirección y consuelo. Al amanecer, la voz de Dios resonó en su alma con claridad renovada. «Levántate, Josué, los muros de Jericó se opondrán a ustedes, pero he entregado la ciudad en tus manos». Una quietud sobrenatural llenó el ambiente, como si la propia tierra esperara el cumplimiento de las palabras del Señor. ¿Cómo podremos hacerlo?, se decía a sí mismo, la estrategia ante una ciudad fortificada, como un rompecabezas divino por resolver. Reunió a los ancianos de Israel y compartió la revelación. «Así dice el Señor, tengan cuidado y escuchen. Darán vueltas a la ciudad una vez al día durante 6 días, y el 7º día darán 7 vueltas, y los sacerdotes sonarán las trompetas. Entonces, será que al sonar la trompeta y al oír el grito de todo el pueblo, las murallas caerán, cada hombre subirá derecho ante él». El pueblo escuchó asombrado. La estrategia era inusual.
como si el poder de Dios se apalancara en la obediencia y no en la fuerza física del hombre. Luego, en voz unánime, respondieron: «Haremos como has dicho. El Señor nuestro Dios está contigo, no temeremos». En los días siguientes, la imagen de la ciudad de Jericó se volvía cada vez más vívida en la mente de Josué. Las imponentes murallas se erguían como un desafío, imperturbables, y cada paso alrededor de la ciudad era un acto de fe, un testimonio de la promesa. Sentía la tensión en el aire, la expectativa de lo que estaba por venir. Así, en silencio, el pueblo marchó noche tras noche, rindiendo homenaje a la gloria del Señor. El séptimo día llegó, y el sol se levantó con un resplandor especial, como si toda la creación aguardara el desenlace. En el aire flotaban murmullos de anticipación entrelazados con oraciones. Se reunieron en silencio, receptivos al decreto divino, esperando que se cumpliera lo que jamás habían creído posible. Al sonar las trompetas marcando la última vuelta, un grito estalló de las gargantas de la multitud. Fue un clamor que no solo salió de sus labios, sino del corazón que había presenciado lo extraordinario. Las murallas temblaron, y en un instante sucedió lo inaudito. Los muros cayeron, eran como polvo arrastrado por el viento, y cada israelita se lanzó hacia adelante, sintiéndose invencible bajo la cobertura divina. Sin embargo, en ese momento glorioso, Josué sintió un leve temblor en su alma. Una revelación profunda se gestaba. Si había un desafío en la obediencia, había también una advertencia por el futuro. Acuérdense de no tomar nada de lo consagrado a Dios. Había advertido. La victoria era dulce, pero el corazón debía permanecer humilde y devoto. «¿Estamos viendo la mano de Dios, pero no podemos ver más allá de esta conquista?», murmuró para sí, mientras los primeros hombres entraban en la ciudad caída. La historia de su pueblo aún no había terminado. Nuevas luchas y victorias se avecinaban. Una promesa escondida se alzaba entre las ruinas de la gloria. Desde las ciudades conquistadas se desatarán los caminos hacia el corazón de Canaán. Lo que hoy ven como final será un nuevo comienzo. Con cada paso hacia adelante, el eco de Dios susurraba: «Hay más en la historia que lo que sus ojos han visto». Así, mientras la luz del nuevo día iluminaba el polvo de Jericó y el fuego del propósito ardía dentro de ellos, se preguntaban: ¿qué más tiene Dios preparado para nosotros en esta travesía de fe? ¿Qué más revelará en los próximos pasos hacia la promesa? Cuando el polvo se asentó y el eco del triunfo flotó en el aire, el pueblo de Israel, atónito y lleno de gozo, se precipitó hacia la ciudad caída. Cada hombre, cada mujer y cada niño sintieron la vibrante presencia del Señor con ellos, mientras entraban en la tierra que había prometido a sus antepasados. La visión de Josué se agudizó. Su mirada se adentró entre las ruinas de Jericó, buscando el significado profundo de lo que había ocurrido. «Y ahora, Señor, ¿qué debemos hacer después de esta victoria?», pensaba mientras el pueblo celebraba. La respuesta no llegó con calma, sino en forma de un grito que resonó entre sus corazones, un recordatorio del pacto divino y la responsabilidad que venía con la bendición. Las trompetas callaron, pero la voz de Dios permanecía viva en su mente. Entonces el sacerdote Eleazar se acercó a Josué con la arca de la alianza. «Hermanos», comenzó con voz firme, «hemos visto la gloria de Dios. No obstante, tenemos que ser cautelosos. La tierra prometida nos exige pureza y obediencia en todo momento». Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud, los rostros asintiendo con solemnidad. En ese instante, Josué se dirigió a los guerreros y les dijo: «No olvidemos las palabras del Señor respecto a lo consagrado. Jericó ha sido entregada a nosotros. No hay lugar para la codicia ni la desobediencia entre nosotros. Un solo hombre que desobedezca podría traer la ira de Dios sobre todo el pueblo». La seriedad en su voz
hizo que todos temblaran. Cada uno recordaba lo que había sucedido durante la anterior conquista en Ai. La historia de Acán resonaba en sus corazones como un eco ominoso, recordándoles cuán frágil era la reconciliación que habían logrado. Debemos ser diferentes, marcados por la obediencia. La victoria traída por el poder del Señor debe llevarnos a apartarnos del mal. Así, luego de desechar lo que había sido consagrado, Josué lideró al pueblo a realizar ofrendas de gratitud en el altar del Señor, un acto de consagración renovada ante el Dios que los había guiado en la conquista. Días pasaron, y el pueblo comenzó a establecerse. Jericó se convirtió en símbolo de su fe y de la fidelidad de Dios para con ellos. Pero en la profundidad del corazón de Josué, una llama de angustia comenzó a arder. Mientras la multitud se regocijaba, se preguntaba si el peligro había pasado, y si esta victoria se ha transformado en una trampa. ¿Seremos capaces de mantenernos firmes en la fe ante las pruebas que vendrán? Una noche, mientras el campamento reposaba bajo el manto estrellado, Josué se retiró a orar. La soledad lo envolvió, y su petición fue clara: Señor, guía mis pasos, pues el camino aún no ha sido claro. En ese silencio, la voz del Señor le habló nuevamente. Sé fuerte y valiente, porque he puesto delante de ti un camino lleno de promesas y desafíos. Josué entendió que cada victoria traía consigo nuevas responsabilidades, que habían sido llamados a ser luz en la tierra, no solo conquistadores. Al día siguiente prepararon su marcha hacia la próxima ciudad, que sería igualmente formidable, Ai. La batalla aún no había sido ganada, y en la mente de Josué un pensamiento crucial se hizo presente. Cada encuentro con el enemigo mostrará la fuerza del pacto de Dios con su pueblo. La gloria no reside solo en el triunfo, sino en la fidelidad continuada. Así, el pueblo se encontraba ante el umbral de nuevos desafíos, preguntándose qué más tenía Dios preparado para ellos. Sin embargo, un susurro vibrante de advertencia recorría el aire. La obediencia será la clave en cada batalla, y el quebrantamiento de este mandamiento podría traer la sombra de Acán nuevamente. Una nueva lucha se gestaba en el horizonte, y la soberanía de Dios estaba a punto de revelarse en formas que quebrantarían leyes y desafiarían las limitaciones humanas. Con el amanecer resplandeciendo sobre el campamento de Israel, un aire de expectación llenaba los corazones de los hombres y mujeres que habían sido testigos de la gloriosa caída de Jericó. La victoria aún estaba fresca en sus memorias, un recordatorio palpable de que el poder de Dios había estado con ellos en ese momento decisivo. Pero el eco de la cautela resonaba en las palabras de Josué, recordando al pueblo que la victoria trae consigo un nuevo desafío: la obediencia. «Preparémonos para nuestra próxima batalla», proclamó Josué, su voz firme y decidida, cortando el murmullo de las conversaciones previas. «Nos dirigimos a Ai, pero recordad, no es solo un campo de batalla. Es una prueba de nuestra lealtad a Dios y su pacto. Necesitamos ser obedientes a sus instrucciones». Mientras el pueblo se preparaba con su armamento y provisiones, el recuerdo de Acán aún pesaba sobre ellos, como un manto que cubría sus corazones. La advertencia de que un solo pecado podía traer calamidad resonaba en su mente. Josué estaba resuelto a que no sucumbirían a la misma tentación que había llevado al pueblo de Israel a una derrota humillante en la ciudad de Ai. Al aproximarse a la ciudad, los espías enviados para explorar Ai informaron a Josué sobre su población escasa y sus murallas menos imponentes en comparación con Jericó. «No necesitamos enviar a todo nuestro ejército», sugirieron. «Enviemos solo unos pocos hombres y tomaremos la ciudad fácilmente». La confianza resplandecía en sus ojos, como una fuerza renovada tras haber visto lo que Dios había hecho. Sin embargo, aunque el pueblo se sentía confiado,
Josué sabía que la cuestión no era el número de hombres, sino el corazón de cada uno de ellos. La victoria en Jericó había sido ganada a través de la fe y la obediencia, no de la fuerza militar. Se arrodilló ante el Señor en oración, buscando la sabiduría necesaria para los próximos pasos. Durante su súplica, una sombra de incomodidad lo invadió. La inquietud de que la lección aún no se había aprendido bien atormentó su espíritu. ¿Estamos realmente listos, Señor? ¿Hemos purificado nuestros corazones de toda desobediencia? Pero la respuesta divina desde el cielo llegó clara y firme. Sé fuerte y valiente, y recuerda lo que he hecho. Con la fidelidad viene la victoria. El ejército marchó hacia Ai con una fe nueva, aunque aún cargaban con la memoria de la advertencia. Alcanzando las puertas de la ciudad, Josué compartió la estrategia. Era un plan menos ambicioso de lo que habían enfrentado en Jericó, pero un sentimiento de salto en su pecho indicaba que esta debía ser una batalla donde cada lado humano necesitaba alinearse con la voluntad divina. A medida que daban el primer paso, la atmósfera se llenó de una profunda expectativa. Los hombres se alinearon en formación, listos para marchar hacia su objetivo. Pero en lo profundo de su corazón, Josué sentía una resistencia. ¿Cómo podrían olvidar la lección de Acán?, se preguntaba. La advertencia seguía vibrando en su mente, un eco continuo que instaba a la vigilancia y la oración. Cuando finalmente llegaron a las murallas de Ai, algo inesperado sucedió. A pesar de su asombroso número, el ejército israelita fue repelido con ferocidad. Los hombres de Ai eran astutos y estaban preparados para la batalla. El breve ataque se convirtió rápidamente en una derrota desastrosa. 30 hombres cayeron ante la fuerza inesperada de sus oponentes. Como un balde de agua fría, la angustia llenó los corazones de Israel. Con los corazones en cadena y el alma pesada, el pueblo se sintió impotente. ¿No había sido el Dios de los cielos que les había prometido la victoria? ¿Acaso no les había conducido hacia la tierra prometida? La impotencia llenó el aire, y el lamento de los israelitas resonó por todo el campamento. La desesperación llevó a algunos a cuestionar el pacto de Dios. La confianza que antes había sido firme se agrietó, revelando las vulnerabilidades del hombre. Josué, angustiado y cargando el peso de su liderazgo, se presentó en el tabernáculo de reunión, postrándose ante el Señor. «Oh Dios, ¿por qué has dejado que caigamos ante nuestros enemigos? ¿Acaso somos menos que tus promesas? ¿Por qué estamos derrotados?», clamó, sintiendo el abismo de la culpa en su corazón. La respuesta llegó de inmediato, gravita y reveladora. «Hay pecado en medio de ti. Han desobedecido las instrucciones que te he dado». El corazón de Josué se hundió. «¿A quién?», preguntó, sintiendo el temor asediando su corazón. La revelación estaba clara. Dios había estado intocable en su camino, y el pueblo no había ganado el derecho a la victoria a través de la desobediencia. Con una resolución renovada, Josué recuperó su firmeza. Sabía que debía confrontar la situación a fondo. «Israel, reúne al pueblo. Debemos descubrir la raíz de nuestros problemas». Con gran solemnidad, se prepararon para enfrentar el duro desafío de la purificación. Las tribus fueron reunidas. Dios guió el proceso de selección. Cada clan, cada familia fue llevada al frente, hasta que finalmente la vara de juicio apuntó a Acán. La confusión se convirtió en horror cuando él confesó que había tomado del anatema, escondiendo el oro y el manto babilonio en su tienda. La tremenda advertencia de los días pasados resonaba en el aire. Su pecado había puesto en peligro a toda la nación. El juicio de Dios fue ejecutado y la tensión mortuoria llenó el aire mientras Acán y su familia fueron llevados fuera del campamento. Por cuanto han desobedecido al Señor y han traído ruina sobre su pueblo,
La derrota en Ai será un recuerdo que verán por el resto de sus días, dijo Josué con dolor en el corazón, pero firmemente comprometido a mantener la santidad del pueblo de Dios. Su decisión era ineludible. La desobediencia debía ser tanto confrontada como desarraigada. La purificación completa fue seguida y un nuevo compromiso surgió entre el pueblo. Volvieron a subir ante el Señor buscando su perdón, clamando por su guía y dirección. Sabían ahora que la victoria solo sería posible a través de la obediencia a su palabra. Mientras se acercaban a la siguiente batalla, la fe del pueblo se volvió más fuerte, una determinación llena de esperanza y de alegría. Ahora estamos listos para avanzar hacia Ai nuevamente, proclamó Josué, un brillo de determinación en sus ojos. Nosotros, su pueblo, hemos aprendido que cada batalla, cada desafío trae consigo una nueva lección de fidelidad. Mientras la mañana comenzaba, un nuevo cántico resonó en los corazones de Israel, un canto de retorno a la verdad, una promesa de que el pueblo se alinearía con el propósito de Dios. El viento soplaba suavemente, como si el mismo cielo celebrara la restauración, y todos se prepararon para enfrentar una nueva batalla, con fe renovada y corazones fervientes en espera de la próxima revelación divina. ¿De qué forma Dios cumpliría sus promesas a través de un pueblo que ha aprendido a confiar en Él en cada paso de fe? La historia de su fidelidad apenas comenzaba, y el desenlace de su camino hacia la tierra prometida aún estaba por revelarse.